Buenos días. Estamos aquí desde el SBD, muy agradecidos por la participación de todos ustedes en cuanto a este webinar. Básicamente les quería comentar que surgió a petición de la Dirección de Fomento en relación al tema del cumplimiento de los lineamientos que el Consejo Rector emitió a principios de año. Este documento que el Consejo Rector aprobó, tenía que ver con 4 ámbitos que más adelante la compañera Pamela va a comentarles, y se le solicitó a cada uno de ustedes un informe en relación al cumplimiento de estos lineamientos. En tal sentido, a partir del análisis y la revisión de cada uno de los informes que nos fueron entregando, detectamos que algunos de los operadores tienen algunas debilidades o bien algunas confusiones en cuanto al cumplimiento o el desarrollo de cada uno de estos ámbitos. En tal sentido, pues se planeó ir avanzando en sesiones, ¿verdad?, consecutivas, e ir retomando cada uno de los ámbitos que tienen estos lineamientos, a efecto de poderles aclarar, poderles dar alguna, digamos, una instrucción, alguna orientación mayor, profundizar en cada uno de estos lineamientos de tal forma que su grado de cumplimiento mejore en torno a lo solicitado por el Consejo Rector. Toca hoy entonces conversar sobre la declaración jurada, que básicamente es el inicio de, digamos, en cuanto a las formalidades que pide estos lineamientos en relación a las operaciones crediticias que están siendo financiadas con fondos del SBD. Para nosotros y para la Contraloría General de la República y para todos los órganos que de una u otra forma tienen que ver con la revisión y con la finalidad última de la ley, el tema de conocer quiénes son los que están recibiendo los fondos de banca para el desarrollo es sumamente importante. Por ello, hemos creído que la utilización de la declaración jurada nos puede venir a ayudar a generar mayor, digamos, evidencia de esa condición de beneficiario, y enseguida entonces vamos a abordar de a poco cada uno de los, digamos, de los elementos formales que tienen que ver con una declaración jurada. También invitándolos a través del chat, ustedes pueden ir planteando sus consultas, dudas en relación a este tema. Aquí aclarando que si son consultas o, digamos, inquietudes muy puntuales sobre casos específicos, pues agradeceríamos que más bien las trasladen a través de correo electrónico, ¿verdad?, con la Dirección de Fomento. El día de hoy lo que sí queremos es más bien generar dudas o responder algunas dudas respecto al uso de la declaración jurada y sus formalidades. En tal caso, entonces abrimos también para que a partir de este momento y conforme vamos avanzando en la presentación, ustedes nos puedan ir presentando esas dudas o consultas y las podamos responder hacia el final. En este caso, David Castillo nos estará ayudando con la recolección de esas inquietudes y las estaremos filtrando durante la presentación. Sin más preámbulo, entonces vamos a dar pie para la presentación. Les dejo en compañía de Pamela Pérez, que es también funcionaria de gestión normativa, y esperamos que sea de beneficio para todos ustedes. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los presentes. Como ya lo indicó mi compañero anteriormente, básicamente este webinar se enfoca en lo que es el uso de la declaración jurada para acreditar la condición de beneficiario de la Ley 9274 y lo que es la aclaración de las dudas de el uso y el momento del uso de esta. Primeramente lo que vamos a indicar y a hacer es un refrescamiento de lo que fue el acuerdo AG 016-004-2018, que se refiere a lo que son los lineamientos sobre la debida diligencia de la contraparte de la fase de admisión y otorgamiento del crédito con recursos amparados al SBD. Estos lineamientos
básicamente lo que hacen es establecer 4 pilares son del 28 de febrero del 2018, básicamente establecen 4 pilares sobre la acreditación de la condición de beneficiario de ley, los grupos de interés económicos, protección de los usuarios de productos, servicios del SBD y el conflicto de intereses. Ok, básicamente, bueno, estos lineamientos establecen estos 4 puntos, pero el que interesa y en el que nos vamos a enfocar es en la acreditación de condición de beneficiario, porque este es el que indica el uso de la declaración jurada. Dice este pilar número 1 que la acreditación podrá realizarse por medio de certificaciones, o estos lineamientos establecen otro medio más por medio de lo que gestión normativa impone, y inclusive el Ministerio de Economía, por medio de la simplificación de trámite, es una declaración jurada. Entonces, esta declaración jurada es lo que vamos a indicar a continuación. Aquí es oportuno mencionar lo siguiente: dentro de los lineamientos generales, en el apartado de los considerandos, para todos los efectos, ustedes tienen esos lineamientos, ya sea que lo tengan en la página web, o lo pueden conseguir en la página web del sitio web de nosotros, o bien ya ustedes lo tienen vía comunicación formal. En estos lineamientos se establecían en las consideraciones que la declaración jurada o la acreditación como tal, el trámite formal, va a funcionar bajo 2 presunciones. ¿Qué significa esto? Es decir, son criterios que el SBD tiene predefinidos, bajo los cuales va a considerar que cualquier persona que está recibiendo recursos, ¿verdad?, es quien es, digamos, que cumple con las condiciones y características, la clasificación del artículo 6 y artículo 7 de la ley, es decir, que es beneficiario de la ley. Entonces, las presunciones tienen que ver, lo que llamaríamos presunción objetiva, que es a partir de una certificación. Esto es que alguno de los ministerios que están, digamos, relacionados con el sistema de banca para el desarrollo, sea el MEC o el MAC, o eventualmente alguna otra institución que más adelante se incorpore al sistema, genere alguna certificación, ¿verdad?, de la relación que ha tenido con esa persona física, ¿verdad?, básicamente, o bien en el caso de personas jurídicas, y que por tanto nos acredite o nos dé evidencia de que cumple con alguno digamos, de las definiciones que estamos en el artículo 6, que es una MIPYME, que es un microproductor, que es alguno de los beneficiarios de microcrédito, etc. Es decir, vamos a partir, ustedes y nosotros, que cuando existe esa certificación de estas instituciones, no necesitamos ir más allá. Vamos a presumir entonces que cumple con la condición, cumple con los criterios del artículo 6 y 7 de la ley para ser objeto de beneficio de los recursos del SBD. Alternativamente, cuando no tenemos información de un tercero, ¿verdad?, o información histórica hacia atrás de este cliente, porque puede ser que nosotros mismos tengamos información en nuestras bases de datos o haya sido cliente y ya conocemos su condición, ¿verdad? El planteamiento del Consejo Rector fue el que tuviéramos una presunción que llamamos subjetiva. Es decir, a partir de una declaración, la misma persona va a identificarse como beneficiario de la ley. En este sentido, habíamos encontrado, digamos, en procesos anteriores realizados por acá, por la Secretaría Técnica, en revisiones, que había divergencia de los instrumentos, de las formalidades que utilizaban cada uno de ustedes como operadores. En este sentido fue que se incorporó entonces la decisión de plantear un formato de declaración jurada que nos pudiera dar, digamos, alguna homogeneidad en el sistema, ¿verdad?, con todos ustedes, y que además a ustedes les dé la seguridad jurídica necesaria en caso de que ustedes mismos en alguna revisión de los destinos de los recursos encuentren que esta información, digamos, no se apega a la que se dio en la declaración, no se apega a la realidad.
Más adelante, Pamela en este momento nos va a comentar sobre esto que tiene que ver con la veracidad digamos, de la información que está en esta declaración jurada. El tema de la declaración jurada es que va a ser una manifestación personalísima, verbal o escrita. En este caso es totalmente escrita y esa veracidad va a ser totalmente administrativa porque va a ser ante ustedes, ante los operadores, versus lo que va a ser una simple deposición. Entonces eso va a acarrear una responsabilidad legal para la persona que declare y en caso de ser contraria a la verdad real o a lo que realmente él declare como beneficiario que se esté indicando, pues ustedes van a tener ahí una prueba que les va a servir para uso de su defensa, ¿verdad? La idea de esta declaración jurada es que no se considera infalible, pues se admite o sea, no se considera infalible, pues admite cualquier otro tipo de prueba que fundamente lo contrario. O sea, no es, vamos a ver, no es como lo último, no. Sí, lo absoluto. Lo absoluto, correcto. Vamos a ver. Si planteáramos, digamos, la declaración jurada, porque en algunas ocasiones se nos ha llegado alguna consulta en relación digamos, a la información que se precisa en esta, que más adelante vamos a ver el ejemplo, hay que pretender lo siguiente. Todos los lineamientos y directrices del Consejo Rector van digamos, a originarse bajo el principio de proporcionalidad. Esto tiene que ver con la capacidad que como usted, como operador, tiene. Hay operadores que tienen toda una infraestructura, tienen bases de datos, tienen, digamos, servicios contratados que pueden, digamos, recolectar información de esos prestatarios o de esos potenciales beneficiarios. En este sentido, digamos, el Consejo no quiso identificar o precisar mayor información en cuanto a lo que es la acreditación. Básicamente es la que está en la declaración jurada. Ciertamente en el expediente de crédito, ustedes posiblemente por su gestión del riesgo van a tener que recolectar alguna u otra información. Pero para los efectos, digamos, del expediente de crédito, un primer elemento que se estaría observando por cualquiera de los organismos que puedan realizar alguna auditoría, alguna verificación, va a ser o la presencia de una certificación del MEC en la condición de PYME o del MAC o de alguna otra institución que pueda generar esa certificación o esa constancia de una condición. Pensemos más adelante, y es el ejemplo que hemos dado, que el IMAS en algún momento, después de tener alguna persona o que le ha estado ayudando, ¿verdad?, con los recursos del IMAS, esta persona tiene ya la capacidad de generar algún nuevo negocio o algún emprendimiento y por tanto el IMAS podría generarnos una constancia diciéndonos, mire, si hemos tenido a esta persona, esta es su condición real, está emprendiendo y también ha sido objeto de financiamiento o de ayuda de nosotros. Entonces, esa certificación también nos podría ayudar para efectos de acreditar la condición de beneficiario. So pena de esto, ¿verdad? Entonces tendríamos que, a falta digamos, de esta declaración, quedamos entonces ante la incertidumbre, bueno, ¿cómo hacer para que esta persona que se nos está arrimando, ¿verdad?, que está llegando, que está accediendo al sistema, determinar si efectivamente es beneficiario de la ley? La ley, tanto el artículo 6 y el 7 es muy amplio, es decir, los conceptos son generalísimos, son conceptos muy, digamos, ¿cómo le digo?, muy amplios en cuanto a quién puede estar o quién puede calificar. O sea, es decir, cuando pensamos en alguien que se define que es una persona objeto de microcrédito, ahí entran todos, ¿verdad? No hay ninguna distinción o alguna calificación desde el punto de vista legal. O sea, es decir, se nos puede arrimar cualquier persona, ya digo la palabra arrimar, se nos puede acercar más bien cualquier persona, cualquier prestatario y decir, mire, ustedes tienen un programa de microcrédito o un crédito, ¿verdad?, para tales y tales, digamos, negocios,
Y en cuanto se cumple con la condición de los 40 salarios, ¿verdad? Podríamos estar diciendo que no habría, digamos, excepto por política interna de la propia organización, ¿verdad?, alguna restricción para acceder a esos recursos bajo la modalidad de microcrédito. Ya después tendríamos que, ya si entramos, digamos, con algunos criterios que no los da la ley, sino que los establecen los programas que cada uno de ustedes presentaron al Consejo Rector para, digamos, generar la línea de colocación. Entonces, ahí sí tenemos que ser muy estrictos en cuanto, cuando se nos acerca una persona, ¿verdad?, determinar si efectivamente el perfil de ese prestatario, ¿verdad?, o ese potencial prestatario, ¿verdad?, cumple con el programa y con los elementos que ahí se establecieron. Si no, vamos a tener, digamos, diferencias entre lo que ustedes se les aprobó aquí en el Consejo versus las personas que están accediendo a recursos a través de esa línea. Entonces, planteándolo desde el punto de vista del expediente de crédito, desde el punto de vista legal, pues, de cumplimiento, vamos a tener dos instrumentos. Esta certificación, presunción objetiva, o la declaración como presunción subjetiva. Pero el filtro siguiente va a ser el programa que hayamos, digamos, registrado aquí en el sistema. Entonces, de ahí lo importante es poderle aclarar a esta persona que accede a nuestra organización que no se ajusta al perfil o al programa que tenemos registrado en el SBD. Sin embargo, no le podemos decir que no es objeto de financiamiento, sino que puede recurrir a otro operador, ¿verdad? En todo caso, ahí lo que agradeceríamos sería que lo refieran digamos, al sitio web y aquí a la Secretaría Técnica para que lo podamos orientar. Posiblemente exista algún otro operador, más adelante la plataforma tecnológica nos va a permitir esto, que tenga un programa que sí se ajuste a las necesidades de este nuevo prestatario. Una vez que tenemos el primer filtro, ¿verdad?, de identificar si es una persona de microcrédito, que está haciendo microcrédito, o si es una pyme o un pequeño productor agropecuario, etcétera, ¿verdad? Pasamos entonces al segundo filtro, que sería nuestro programa, ¿verdad?, los criterios que hemos establecido, digamos, la población meta a la que vamos a orientar este programa. Y finalmente, entonces, ahora sí, pasamos a esta instancia que tiene que ver con digamos, el suministro de información. Entonces, tendremos que incorporar la certificación, ¿verdad?, si es que existe, o bien entonces en este momento es que surge la necesidad entonces de tomar la declaración jurada. Y como lo plantea bien Pamela, la declaración jurada no es un absoluto, es decir, se presume que hay veracidad. Por eso, cuando se toma la declaración jurada, hay un momento en el que se le va a advertir a esta persona que está haciendo una declaración, ¿verdad?, que está afirmando, y que esas declaraciones, en caso de que no se apeguen a la realidad, está sujeta a una penalidad, que más adelante me la va a comentar. Entonces, la declaración jurada nos sirve para evidenciar, pero no es un absoluto. Entonces, ahí tenemos que generar alguna debida diligencia que ya tiene que ver más bien con, digamos, las acciones de mitigación de riesgo que ustedes puedan tener. Es decir, si ustedes dicen, miren, no le vamos a prestar, o con sus políticas de riesgo, o sea, cumple con el perfil para nuestro programa, pero además esta persona no es si usted, digamos, es de una región y esta persona que se les acerca no es de la localidad, o etcétera, y dentro de su perfil de riesgo ustedes dijeron, no, dentro de sus políticas de riesgo dijeron, no vamos a colocar gente que no sea, digamos, de la región, entonces ahí ya hizo un primer filtro. De igual manera, como comentamos, entonces habría que decirle a la persona, ¿verdad?, que dentro de la política de riesgo, ¿verdad?, de la institución, digamos, no podría ser objeto de financiamiento. Esto hay que trabajarlo con mucho cuidado, ¿verdad?, para no generar, digamos, una sensación de rechazo por alguna condición, digamos, que nosotros, digamos, manejamos bajo el concepto de riesgo, de incertidumbre, ¿verdad?, respecto a la política propia de la organización. Entonces, sería importante aquí saber manejar esto con el cliente y decirle, mire, no, aunque esté, digamos,
tiene las condiciones, ¿verdad? Por una política interna, ¿verdad? No podemos o no se podría, digamos, atender su solicitud. Sin embargo, y aquí siempre este es el canal de salida, vamos a remitirlo, ¿verdad? A la secretaría o vía, digamos, con la plataforma que más adelante vamos a tener, para que se le oriente a ver sobre cuál de los programas, también en el sitio web que están establecidos estos programas, posiblemente encuentre usted también una alternativa para su financiamiento. Esto nos ha pasado mucho, creo yo, digamos, en el pasado, por ejemplo, en el sector bancario formal, en el que tienen muy claramente identificados cuáles son sus programas, cuál es el perfil de riesgo de sus clientes y básicamente lo que establecen. Además tienen otros criterios, ¿verdad? Más de la banca, en que establecen que esta persona por su condición, o sea, porque tiene además ya créditos anteriores o digamos una relación con el banco, le dicen que no es objeto de financiamiento del SBD. Aquí sí sugerimos y agradecemos que entonces se les diga a estas personas, ¿verdad? No es un rechazo, sino que se les diga, no es que ustedes no son sujetos, simplemente es que no están dentro del perfil del programa o del perfil del riesgo de la institución y por tanto entonces se les devuelve al sistema para que otro operador que quizás sí tiene una línea o su perfil de riesgo lo permite, digamos, acceder. Aquí es importante entonces ir conociendo digamos, cuál es la oferta que hay en el sistema de banca de desarrollo. Y más adelante vamos a tener, y esto es parte del proceso de divulgación que tenemos con respecto a digamos, los servicios del sistema, cuáles son los programas que tenemos disponibles a través de todo el sistema, ¿verdad? En sus condiciones. Entonces, esto es importante informarnos como parte todos del sistema, ¿verdad? Somos todos miembros, somos complementarios y por tanto, si no estoy yo, pues estará alguien que sí pueda aceptar por su condición y por su capacidad financiera esa persona. La idea es que el sistema no rechace a alguien, ¿verdad? O que no se sienta esa persona rechazada por el sistema por una única, digamos, solicitud o por una única ocasión, y entonces eso le genera, ¿verdad?, una expectativa negativa hacia el sistema. Esto es parte de la cultura, es parte de la educación que tenemos que ir llevando. Bajo este principio de presunción de veracidad, entonces decimos que la persona asume la responsabilidad, hace una declaración, so pena digamos, de incurrir en un delito, ¿verdad? Y por eso tiene que darse una advertencia. Es un elemento muy importante que cubre, digamos, de un formalismo. No es volverle el formulario y tome firme aquí, sino es decirle, mire, si usted está haciendo esta declaración, sepa que lo que está haciendo, ¿verdad?, tiene, digamos, implicaciones en caso de no estar diciéndonos, digamos, toda la información o estando suministrando toda la información. Es decir, lo que estamos diciendo ahorita, de verdad, no es una regla, sino que básicamente ustedes lo van a ajustar, digamos, a su procedimiento o a su tramitología. Vamos entonces a pasar, entonces, con Pamela a conocer la plantilla de la declaración jurada.
Ok, entonces, retomando con la declaración jurada, tenemos el formato, pero sí indicarles, para que quede bastante claro, que la declaración jurada, como dijo Johnny, no es una regla. Esto es una herramienta optativa basada en lo que es simplificación de trámites para indicar la acreditación de beneficiario en caso de que no se tuvieran las certificaciones, ya sea, bueno, certificaciones de terceros, ya sea MEIC, MAC u otro, ¿verdad? Entonces, ahí se puede optar por lo que es la declaración jurada. No es un tema de que se tiene que tener la declaración jurada porque es obligatoria. Es una herramienta que se utiliza en caso de que definitivamente no haya nada más y se quiera hacerlo por este medio, porque así lo está así lo está dando la opción el Consejo Rector por medio de los lineamientos. Este es un formato que nosotros subimos a la página web para que lo tengan. Aún así, cada operador, basado en la revisión que hacemos de los resúmenes ejecutivos que ya enviaron, que se establecen los lineamientos que cada operador tiene que enviar resúmenes ejecutivos, en la revisión nos damos cuenta que ya tienen establecidos cada uno sus declaraciones juradas e inclusive no solamente establecen la acreditación del beneficiario, sino también inclusive incorporan los grupos vinculados y los grupos de interés económico, pero eso incluso es válido. Bueno, en esta plantilla que nosotros montamos o subimos en la web del SDD, ahí nada más en la introducción, ¿verdad? Va por partes. En la introducción se indica que la persona se debe identificar la persona, yo, en este caso Johnny David Lobo Chávez, todas las calidades completas, en cumplimiento en caso de que la entidad tuviera una política interna, se debe indicar la política interna que cobija ahí el tema de la acreditación. También más de seguido indica que es por el tema de los lineamientos, ¿verdad? Bajo el acuerdo AG 01604-2018, respecto a la acreditación de mi condición de beneficiario, hace la declaración según lo establece el artículo 6, siendo que conozco de las implicaciones jurídicas y de la pena que establece la legislación costarricense por el delito de perjurio, declaro bajo fe de juramento, primero, que de conformidad con la clasificación que establece el artículo 6 de la ley 9274 y las disposiciones sobre sectores prioritarios dispuestos en el artículo 7 de la ley de Marras, ostento la condición de beneficiario bajo el inciso, y ahí en ese caso hay que verificar el inciso 6, a ver en qué condición se clasifica este beneficiario o la persona que está recurriendo a solicitar el crédito, ya sea MIPYMES, microcrédito, entre otros de los que establece el artículo 6. De seguido, en el punto segundo, dice que de conformidad con los criterios que rigen para la determinación de grupo de interés económico y grupo vinculado e información suministrada al respecto, manifiesto que no pertenezco a ninguno de los grupos descritos anteriormente. En ese caso, pues bueno, en ese caso esta plantilla lo establece, pero pues ustedes lo pueden separar o es un tema de libre albedrío, lo pueden dejar o lo pueden separar, porque ya eso, como dijo mi compañero anteriormente,
es un tema de políticas internas de cada entidad. Y por último, se declara que lo manifestado en el presente acto es cierto y legítimo en presencia de, y se debe indicar el funcionario que lo apercibe, que es un tema muy importante. Antes de comenzar a llenar la plantilla, se le debe de informar de las repercusiones legales que tiene en caso de que el beneficiario o el cliente no vaya a indicar actos verdaderos o contrarios a lo que realmente está desempeñando o destacándose el mismo. Entonces, para que eso quede constante. Es importante, ya para ir finalizando, vamos a ver, entonces, esta declaración jurada básicamente es una declaración base. Ustedes pueden, como bien se indicaba en otra de las capacitaciones, pueden ir ajustando, ¿verdad? E irla incluyendo, o bien, muchos de ustedes han optado por incluir, digamos, todas estas manifestaciones dentro de un formulario. Ciertamente, sea un formulario o la declaración separada, tiene que advertírsela a esta persona, ¿verdad?, que está realizando la declaración, ¿verdad?, de que existen penas en caso de que no esté diciendo la verdad. Posteriormente, ustedes, como otros órganos que pueden hacer revisiones, pueden detectar que efectivamente se alejó la declaración o lo que se manifestó en la declaración de la realidad, y pues ahí vendrán todos los procesos, digamos, que correspondan. Entonces, la declaración jurada, en este caso, tiene 5 elementos, como bien nos explicaba Pamela, una introducción donde están todas las calidades y condiciones de la persona, donde ellos afirman que también fueron informados del conocimiento de esas penas, ¿verdad? Básicamente aquí lo que aplicaría es el delito de perjurio. 3, una expresión de declarar bajo la fe de juramento, ¿verdad?, que es esencial en este caso. El cuerpo de la declaración, que ahí estamos hablando en el ejemplo que planteaba Pamela, que también se incluyó el tema de los grupos vinculados y grupos de interés, y finalmente la conclusión, donde se indica el lugar, la fecha del acto, ¿verdad?, y quién tomó esa declaración. Dice, los lineamientos plantearon básicamente al final que si el operador o agente colocador, cada uno de ustedes, cuenta con algún asesor jurídico, ¿verdad?, puede también autentificarlo. En ausencia del abogado, bueno, supletoriamente entonces estamos diciendo que debe constar el nombre de la persona, el número de cédula y la firma del funcionario administrativo que toma esta declaración, o digamos, la persona ante cual se rinde. Vamos a revisar entonces, vamos a proceder, vamos a hacer un impasse para revisar algunas de las consultas que nos hayan planteado para poderles dar respuesta. Ajá. En todo caso, en este momento me está diciendo el compañero Castillo que le envíen por favor las consultas o dudas que puedan tener. Vamos a tener unos 2 minutitos, 3, para que las planteen y poder empezar a revisarlas.
Bueno, buenos días nuevamente. En este caso tenemos una consulta de don Adrián Elizondo. Don Adrián nos consulta lo siguiente, que en el caso de Copedota, todos los beneficiarios de crédito son asociados, identificados y registrados en la base de datos, en la base de datos de ellos. ¿Qué validez tiene una declaración jurada? Ok, básicamente aquí, cuando ya digamos son gente que está operando con nosotros, tenemos ya información, tenemos las calidades de esa persona, etcétera. Digamos que tendríamos información ya de la veracidad de la condición de esa persona. No obstante, el operador no puede, digamos, certificar la condición, ¿verdad? Debemos en el expediente siempre tomar esa declaración jurada. ¿Por qué razón? Porque el operador no puede ser juez y parte. O sea, es decir, el operador tiene por responsabilidad de la ley que, digamos, documentar adecuadamente que estas personas siguen siendo, digamos, beneficiarios de ley. No por tener una relación comercial con ese cliente, ¿verdad? Puede ser que sea, digamos, una puerta abierta para recibir los fondos del SBD. Por tanto, sí tenemos que tener bien digamos, caracterizado por cuál razón o por qué condición o, digamos, qué elemento, digamos, de la clasificación del artículo 6 o 7 es que está accediendo a los recursos. Porque puede ser que básicamente esté accediendo, digamos, bajo la modalidad de microcrédito, o bien porque la cooperativa tiene una línea de crédito del SBD y para esa califica. Entonces puede ser que acceda al sistema, o más bien acceda a los recursos del sistema de banca para el desarrollo por cualquiera de las modalidades que están definidas en el artículo 6 y 7 y bajo alguno de los programas que están autorizados. Aunque sepamos quién es, que ha sido cliente nuestro, etcétera, siempre deberíamos tener aquí, obviamente, la certificación digamos, de un tercero no es necesaria. Básicamente lo que tendríamos que hacer es tomar la declaración jurada para saber o para identificar, ¿verdad?, bajo qué condición, ¿verdad?, es que está entrando o accediendo al sistema de banca de desarrollo. Recordemos que nosotros, cuando formamos parte del sistema de banca para el desarrollo, estamos ejerciendo una labor como parte de un sistema. Entonces, el brindar el sistema es a través de esto en los expedientes de crédito. Obviamente ya es cliente de la institución o cliente de la cooperativa, pero para efectos del sistema es un nuevo operador, es un nuevo cliente. Y por tanto tenemos que cuidar la formalidad en el sentido de la declaración jurada. Aquí operaría a través del formato que se le suministró, ¿verdad?, o el formulario que tenga, pero siempre hay que acreditar en el expediente. Digamos, ante un tercero, sea ante la Contraloría o ante una auditoría externa, no podemos decir que solo por ser cliente de la cooperativa ya accede a los recursos del SBD. Por tanto, siempre es necesaria la formalidad de la declaración jurada. Tenemos otra consulta, en este caso de don Edwin. ¿Se puede unificar la declaración del beneficiario con la declaración de ingresos? Correcto. El formato que nosotros hemos suministrado es una plantilla, digamos, general, que solo cubre el elemento, digamos, de la acreditación de la condición de beneficiario, es decir, si yo califico como beneficiario. Ahora, obviamente, para simplificación de trámites y para sencillez, esta declaración puede irse, digamos, ampliando en cuanto a las necesidades propias de la organización. En este caso, para lo que es la determinación, digamos, de la capacidad de pago y también la pertenencia a uno de los grupos de interés o grupos vinculados, puede ir incorporando a esa declaración elementos dentro del cuerpo de la declaración. Lo que nos hemos encontrado es más bien un formulario que tiene todo y más bien lo que se incorpora es la declaración de que es, digamos, que cumple con la condición de beneficiario. Pero en todo caso, esta declaración usted la puede ir ampliando, ¿verdad?, para ir incorporando estos otros elementos. Ahora, en cuanto al tema de, digamos, la determinación del ingreso como insumo para determinar la capacidad de pago, ¿verdad?, debe responder básicamente a los criterios de riesgo. Recordemos que no necesariamente lo que estamos financiando es, si es un crédito productivo, no es al beneficiario, digamos, no es a la persona, sino al proyecto productivo. Entonces lo que tenemos que tener es certeza, sí, de la capacidad, digamos, si esta persona, sus ingresos surgen a partir de este, digamos, proyecto o de este emprendedurismo,
pero lo que tenemos que tener certeza en ese análisis es la capacidad del propio emprendimiento, del proyecto, de generar rentas para sí y para el pago de la deuda, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener muy claro qué es lo que estamos incorporando dentro de la declaración jurada. Generalmente uno lo que toma es básicamente la fuente de ingresos de la persona física, ¿verdad? O de la persona jurídica, o sea, cuál es la razón por la cual percibe ingresos. Pero para efectos del financiamiento, que es un análisis posterior, ¿verdad? Sí tenemos que tener en cuenta cuál es el proyecto en sí mismo y cuál es el flujo que va a tener en el futuro para efectos de la toma de decisiones, ¿verdad? Pero volviendo al principio, sí, puede ser incorporada, puede ir ampliándose la declaración jurada para tener todos los elementos que se necesitan en un solo trámite, que es lo idóneo para estos casos. Muchas gracias, don Johnny. ¿Alguna otra consulta por parte de los asistentes? ¿Alguna otra duda, ya sea para Pamela o para don Johnny? Aquí me la pueden enviar por privado. Quisiera mencionar que, digamos, poner dos asuntos muy claros. La declaración jurada básicamente es un requisito, digamos, es la forma de instrumentalizar un requisito, digamos, de la ley, que es la acreditación de la condición de beneficiario. O sea, el derecho a recibir recursos del sistema, ¿verdad?, por tener cierta condición. Ese es, digamos, el objetivo primordial de estos lineamientos. Ya lo que tiene que ver con la decisión de otorgar o no otorgar un crédito es resorte, digamos, del operador. Para eso, generalmente tenemos otro tipo de información, ¿verdad? Vean que la declaración jurada en ningún momento está estableciendo alguna calificación o algún elemento, digamos, de tipo cuantitativo. Lo que sí es posible, entonces la declaración que se suministra tiene ese propósito. Y como se decía anteriormente, entonces puede ir siendo ampliada para que se incorporen otros insumos de información que la organización requiere para el análisis. Pero no quiere decir que solo con cumplir esto, ¿verdad?, ya debería ser objeto de crédito. No, ustedes tienen que hacer el análisis que corresponde de acuerdo a las políticas internas, de acuerdo a las políticas de crédito. Por ahí, digamos, existe, digamos, y para el tema de agilización, que es uno de los propósitos del sistema, de agilizar la tramitología que a veces tienen las organizaciones, es importante pensar en que la organización tiene que definir claramente cuáles son los insumos de información que adicional a esta declaración va a solicitar, ¿verdad? Y que tienen que ir muy en línea con el programa que les fue autorizado. Igualmente, vamos a tener unos 5 minutos más. Perfecto, ahí tenemos otras consultas. En este caso es de don Luis Demetrio Ramírez. Cuando esos entes emitirán esa declaración, la declaración la hace el cliente, pero el banco tiene la responsabilidad de conocer al cliente. ¿Qué hace el banco en nuestro caso si el cliente miente y luego conocemos que no aplica desde el punto de vista legal? ¿Han medido como beneficio y tramitología ante la sede judicial? Ok, bueno, para Demetrio son preguntas más específicas y obviamente tendrán que profundizarse, pero en términos generales, para el primer elemento es, vamos a ver si le entiendo bien la consulta, cuando esos entes emitirán esa declaración jurada, ok, la declaración la hace el cliente, pero el banco tiene la responsabilidad de conocer al cliente. Por supuesto, la debida diligencia, Demetrio, sea operador supervisado o no supervisado, ¿verdad?, o regulado o no regulado, siempre la debida diligencia corre por cuenta del operador. Es decir, el banco tiene que hacer, digamos, un ejercicio crítico para, de acuerdo a su tamaño y a su capacidad, conocer realmente quién es ese cliente. Como decíamos en el caso anterior, si es un asociado, que en el caso de una cooperativa, ¿verdad?, pues ya tenemos antecedentes.
Ya ahí tiene información que le va a servir para la toma de decisión del crédito. Cuando son clientes nuevos, entonces, y que quieren acceder a través de, o acceder a recursos del sistema de banca de desarrollo, ¿verdad? Estamos diciendo que sí, efectivamente el banco tiene que tomar la declaración, si no es que existe una certificación del MAC o del MEIC, tomar la declaración jurada, pero realizar la debida diligencia. Y esto implicará atender, digamos, las políticas propias del banco en cuanto a conocer la capacidad, digamos, la condición de ese beneficiario, y para eso se puede valer de herramientas informáticas, pero eso no exime, digamos, al banco de esa responsabilidad de conocer el cliente, de identificarlo y sobre todo después de calzar ese cliente con el programa que hayan acreditado. Entendamos que la llave para el sistema de banca para el desarrollo de ustedes como operadores son los programas que van acreditando, donde ustedes definieron un perfil general del cliente al cual van esos recursos o el programa que están definiendo. Entonces hay que calzarlo. Ahora bien, si después a través del seguimiento o el monitoreo, estamos hablando de la fase, digamos, ya después de otorgar el crédito, ustedes encontraron o van a encontrar que el cliente no se ajustaba a la realidad, debemos realizar un procedimiento. Dentro de ese procedimiento, ¿verdad?, que tiene que ver con la identificación de si efectivamente los recursos los destinó para la operación o no, o si cumplía en principio digamos, con la condición de ser beneficiario. Lo primero que se tiene que hacer es, y así está establecido, creo que es en el reglamento, se da una suspensión de los desembolsos, de la operación, y entra dentro de un, digamos, debido proceso, ¿verdad? Ahora, el tema de sede judicial, tendríamos que ahondarlo más profundamente, ¿verdad? No podemos en este momento como responder, digamos, de cuál sería todo este tema de costo-beneficio. Va a depender mucho del tamaño del crédito, ¿verdad? De la exposición que tengamos, ¿verdad? Porque el banco puede utilizar hay otras alternativas, ¿verdad?, para ya sea suspender y empezar un procedimiento de cobro o, ¿verdad?, de carácter administrativo, o llevarlo directamente a un tema como lo plantea de carácter judicial, pero va a depender mucho de la exposición, o sea, el volumen de los recursos que están de por medio, ¿verdad?, y de las políticas y los procesos que internamente se hayan establecido para el caso de recuperación de estas operaciones. También teníamos que tener en cuenta si existe o no un aval del mismo sistema, o si tienen, digamos, garantías reales o mobiliarias que puedan ser utilizadas para recuperación. Pero todo esto digamos, se diluye, o más bien se diluye, no, se logra, digamos, encontrar, digamos, las reglas de juego vía los contratos que establezcan con cada una de estas personas que son beneficiarias. Por eso se dice que en el contrato, al ser ley ley entre partes, es el elemento fundamental en donde tiene que quedar claramente establecido, por ejemplo, esta situación, ¿verdad? Hipotéticamente, si se llega a determinar que no es cliente, cómo opera y cuáles son las acciones de carácter administrativo que deben de estar, o de carácter contractual, que deben quedar claramente identificadas, ¿verdad? La suspensión, por ejemplo, de la línea, ¿verdad?, donde el banco no tiene, digamos, responsabilidades desde el punto de vista del negocio, ¿verdad? Pero entonces aquí tenemos que tener claro que ese análisis, ese estudio en donde se determinó que había, digamos, alguna falsedad, tiene que ser muy claro, muy objetivo en cuanto a la identificación de esa realidad, puesto que pueden haber repercusiones para el negocio, para el cliente, o bien más adelante para el mismo banco. Ciertamente esta es una consulta que da para profundizar más y habría que ver si existe ya algún caso en específico. Dice también en este caso doña Elena Brenes, ¿cuál es la información principal que debe tener el documento que determina si alguien pertenece a un grupo de interés económico? Ok, lo de grupos de interés económico, bueno, este no es el webinar, vamos a tener uno futuro para conversar más sobre grupo de interés económico y grupo vinculado. Básicamente la premisa que se está utilizando para efectos del Consejo Rector, el tema del grupo de interés económico, grupo vinculado, viene por una exposición, ¿verdad? Por el tema de concentración de crédito, de exposición, ¿verdad? Donde ahí puede haber o existir conflicto de interés. Entonces, la información básica, ¿verdad?, que uno debería tratar de esclarecer es si esa persona o empresa que está, digamos, tocando nuestras puertas como operador, tiene vinculaciones con
personas de la misma institución, ¿verdad? Desde el punto de vista de la organización, ¿verdad? Del operador, si tiene vinculaciones, si tiene, o qué tipo de vinculaciones, para identificar si existen. Puede ser que las tenga, ¿verdad? Pero esto lo que hay que hacer es, más bien, digamos, llevar digamos, transparentar esa situación para determinar si existe, digamos, un trato preferenciales, etcétera. Digamos, cuando es grupos vinculados. O sea, no es que está prohibido financiar a los grupos vinculados, sino que es lo que pide la regulación o lo que pide la diligencia es, digamos, transparentar esa relación de tal forma que los créditos, ¿verdad? Una vez que se tenga, digamos, identificado el grupo vinculado o la persona o la empresa que tiene algún nexo con nuestra organización, ¿verdad? Que la operación sea, digamos, tramitada bajo los mismos criterios que cualquier otra operación y que no hayan, digamos, ciertos sesgos hacia esa persona o empresa y que se tomen las medidas de cobertura, etcétera. Entonces, en el caso del grupo vinculado sería tener, digamos, la información básicamente en la declaración de si tiene familiares o si tiene, digamos, algún tipo de vinculación de carácter de control, digamos, en la organización. Es decir, dependiendo de la organización, en el caso de las sociedades anónimas, si es socio o no, etcétera, ¿verdad? Es identificar si tiene algún grupo, algún tipo de vinculación. Eso, como les digo, en un webinar más adelante lo vamos a tratar ya con los criterios que se utilizan en la industria y que hay bastante más información y que parte desde el punto de vista, digamos, de lo que la superintendencia, la SUDEP, ha establecido. En cuanto al grupo de interés económico, ¿verdad? También es para determinar si el prestarle a una empresa y esa empresa tiene otras hermanas, ¿verdad? Por decirlo de esa forma, si hay un riesgo cuando yo le presto a raíz de esa relación que tiene esta empresa con sus hermanas. Es decir, podemos prestarle a una empresa que sus estados financieros se ven muy bien, que tiene información, digamos, financiera muy clara, pero el resto de las empresas se están yendo al pique. Entonces, el tema del grupo, digamos, del grupo de interés económico es para determinar si puede haber algún efecto de contagio hacia esta empresa a la que nosotros estamos financiando, o bien si la plata o el dinero que le estamos dando a esta persona física, ¿verdad?, tiene alguna vinculación también de carácter económico que lo puede llevar al traste y deteriorar su condición. Entonces, en este caso, la información que hay que solicitarle es precisamente, ¿verdad?, si tiene nexos, cuáles son los nexos que tiene con otras empresas, sea de proveedores o de clientes, ¿verdad? Es decir, cuáles son digamos, las operaciones o los negocios que tiene o con quienes realizan negocios para determinar si hay digamos, alguna vinculación o si pertenece a algún grupo de interés económico. Cada caso, ¿verdad? Tiene, digamos, hay que analizarlo, ¿verdad? Digamos, más profundamente, pero en términos generales uno buscaría información de las relaciones de propiedad en grupo vinculado y de las relaciones de negocio en grupos de interés económico. Dice don Maynor Elizondo que si se debe juntar el artículo 6 y 7 en la declaración. No está de más, pues si usted gusta, cuando le está percibiendo, lo que nosotros decimos advirtiendo a la persona, no está de más, porque la persona, no, digamos, aunque todos tenemos la obligación de conocer la ley, la persona no necesariamente lo tiene muy claro. Entonces, sería bueno que en el momento que va a rendir la declaración jurada y a firmarla, pues decirle, mire, la ley básicamente atiende a estos beneficiarios, están en el artículo 6 y 7, por favor léalo, o en ese mismo momento también se le puede leer a la persona para decir, mire, porque no necesariamente la persona, como digo, sabe cuál es la condición que le cubre, o sea, él no sabe si es lo que está buscando es un microcrédito, o sea, él no conoce esos términos. Entonces es importante que la persona ante la cual se rinde la declaración le explique, ¿verdad?, cuáles son los beneficiarios de la ley, pero además que le explique bajo cuál línea o cuál programa es el que está entrando y por qué va dirigido. Entonces, entendida la persona, pues ahí rinde la declaración. Es un tema no solo digamos, de reciprocidad para con el cliente, sino también informativo, que también nos cubre y no está de más. Más bien pensaría yo que sería una buena práctica implementar. Don Iván Quesada consulta, si existe un crédito grupal o el monto máximo a otorgar al cliente es de 3 millones de colones, ¿se debe hacer la declaración? Claro,
Cuando estamos hablando de estos créditos grupales, donde hay una garantía solidaria, básicamente así operan, ¿verdad? Que son un tipo de crédito, digamos, solidario. Aquí, digamos, la declaración, aunque digamos, el grupo, hay una persona que es la que va a fungir, ¿verdad? Como responsable, deberíamos tomar la declaración no solo a esa persona, sino al grupo como tal, ¿verdad? Es decir, entendería yo, y de esto podríamos profundizar un poco más, sería, digamos, conveniente que nos plantearan la consulta ya por escrito, pero entendería yo que la declaración sí tendríamos que tomarla, digamos, digamos, al responsable, pero dependiendo de cómo se instrumentalice ese crédito grupal, ¿verdad? O sea, si todos van a ser beneficiarios o si varios de ellos van a ser, digamos, la garantía, la fianza respecto al que otorga, al que recibe el crédito, dependiendo de cómo se instrumentalice, tendríamos que tomar la declaración al que recibe el dinero y a los restantes, o básicamente a uno, depende de cómo se instrumentalice ese tipo de crédito, ¿verdad? Habría que profundizar más y pues nos agradeceríamos que nos enviaran la consulta ya por escrito la condición, digamos, real. Vamos a ver, dice por acá. Ok, cuando hablamos de 500,000, pues sí, de acuerdo a lo que estamos leyendo, si el crédito es de 500,000 por persona, sí deberíamos, recordemos que es una operación de crédito que está beneficiando a varios, ¿cierto? Es una operación de crédito que tiene a varios beneficiarios, ¿verdad? En tal caso va a haber un responsable, ¿verdad? Digamos, ante el sistema, pero los demás son codeudores. Es la figura que podríamos aplicar acá. Al ser codeudores también sí deberíamos tomarle la declaración jurada. Pregunta doña la señora Delis Campos si el funcionario que firma la declaración jurada en el apartado en presencia de asume la misma responsabilidad del cliente en la veracidad de la información declarada. No tiene la misma responsabilidad. Quien declara tiene una naturaleza de estar indicando los actos como reales y la persona que está en presencia está como testigo de los actos que se están declarando como reales. Son naturalezas completamente diferentes. No se tiene responsabilidad. Sí. Igual. Aquí, digamos, el tema que, como bien lo dice Pamela, digamos, la persona, digamos, de carácter administrativo, básicamente está sirviendo como testigo, ¿verdad? Como de ese acto, del acto de la rendición de la declaración jurada. No asume responsabilidades. Desde el punto de vista, digamos, del sistema y, digamos, de la formalidad. Ahora, si más adelante, digamos, se determina que hubo algún tipo de, digamos, de contubernio, etcétera, ya esto, digamos, es otro tema, ¿verdad? Pero básicamente uno entendería que la persona ante quien se está tomando la declaración, ¿verdad? Perdón, la persona que toma la declaración, digamos, el administrativo, está actuando de buena fe, está trabajando, está representando a la organización, está cuidando los intereses de la organización y está haciendo, digamos, su trabajo de forma correcta. Sí, básicamente es que en presencia de él se está realizando un acto que es la declaración del otro, pero aquí la validez es que o sea, el declarante está diciendo que yo soy beneficiario microcrédito, esa es la validez que da responsabilidad legal en caso de que no fuera de esa forma. Pero el testigo, básicamente no tiene esa responsabilidad porque su declaración como testigo es de que él está verificando, de que está declarando y está firmando, solamente. Nos pregunta don Iván que a cuál correo podría enviar la consulta con respecto al crédito grupal. Sí, bueno, en primera instancia agradecemos que digamos, como nosotros trabajamos directamente, ustedes trabajan directamente con la Dirección de Fomento, algunos de los compañeros de Fomento, y le agradeceríamos que sea lo más completa posible. Ya los compañeros de Fomento hacen una primera análisis de la información y en todo caso
digamos, nosotros en gestión normativa podríamos estarles apoyando en la respuesta, pero es directamente con los correos que ya ustedes tienen de las personas de la Dirección de Fomento. Bueno, ya no, por el momento no hay más consultas. Les agradecemos muchísimo la atención brindada a este webinar. Como siempre, vamos a estar haciéndolos constantemente. Johnny ya les dijo que hay otros temas ahí que podemos tratar y que podemos estar en contacto. Y vamos a estar comunicándonos por correo a todas las personas que asistieron. Hoy les va a estar llegando la presentación y también mañana o el viernes a más tardar les estará llegando una grabación con la presentación y evidentemente con los audios. Entonces les agradecemos mucho la colaboración de ustedes, la presencia y que pasen un muy buen día. Muchas gracias.